Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy voy a realizar el cuarto seminario que tiene como tema el análisis de las causas y consecuencias de la crisis económica mundial que se vivió en el periodo del 2008 al 2009. Mi nombre es Amara Arango Rubio y soy perteneciente a la clase de Historia Económica Mundial. Bueno, para comenzar voy a dar una breve introducción al tema. En el segundo semestre del 2008 se desató lo que sería la peor crisis financiera y económica desde la Gran Depresión. Esta tuvo origen en Estados Unidos cuando la comercialización y la especulación sobre productos financieros que estaban respaldados por hipotecas subprime fomentaron que el mercado se sumiese en una enorme burbuja inmobiliaria que acabó condenando no solamente a la economía estadounidense, sino también a toda la economía mundial. Con este seminario tengo como objetivo poder explicar brevemente lo que sucedió durante esta crisis y cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno norteamericano para poder como paliar los efectos de esta crisis. Bueno, la crisis financiera tiene diversas causas, pero se destaca la crisis hipotecaria como la principal. El origen de esta crisis se halla principalmente en el exceso de gasto y endeudamiento por parte de los estadounidenses, el cual fue estimulado por las bajas tasas de interés. Una parte de ese gasto excesivo se dirigió a lo que fue el mercado inmobiliario, donde muchas personas adquirieron propiedades por encima de su capacidad de pago o adquirieron una vivienda adicional con fines puramente especulativos, dando origen a la crisis hipotecaria al presentarse una caída en el precio de las viviendas, la misma que fue reflejada tanto en la reducción del patrimonio de muchas familias que han visto reducida su capacidad de consumo, como en los balances de diversas instituciones financieras que han tenido que amortizar las pérdidas asociadas a esos activos, considerándolas hoy en día como tóxicos por los efectos que tuvo sobre las finanzas de sus tenedores y en los balances de las instituciones financieras. El preludio de la burbuja financiera, la económica monetaria de la Fed. Después de la burbuja de las acciones de las empresas tecnológicas, las llamadas dot-com, y el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, el Banco de la Reserva Federal mantuvo bajas las tasas de interés para darle ese impulso que necesitaba la economía y así tratar de sostener el crecimiento económico. Las tasas de interés en Estados Unidos alcanzaron los niveles históricamente más bajos y por su parte los bancos, frente a la liquidez existente, se volvieron cada vez más creativos. Esto con el fin de elevar su rentabilidad, desarrollando nuevos instrumentos financieros y métodos para relajar los requisitos a la hora de otorgar préstamos, particularmente hipotecarios. Y con esto pues poder mantener el riesgo contingente fuera de los balances, al mismo tiempo que los fondos de pensiones con miles de millones de dólares acumulados buscaban nuevas oportunidades de inversión, al igual que los inversionistas extranjeros que dirigieron mucho dinero y muchos recursos financieros al mercado de los Estados Unidos. En este contexto se otorgaron una cantidad impresionante de créditos hipotecarios, los cuales muchos de ellos no tuvieron el respaldo apropiado. Estos después fueron empaquetados como derivados y se vendieron a los intermediarios financieros no solo de Estados Unidos, sino también de Europa y Asia. Cuando los precios de los bienes inmobiliarios disminuyeron y los créditos hipotecarios cesaron de pagarse regularmente, la burbuja financiera que se había creado explotó y arrasó no solamente con los precios de este tipo de bienes, sino que también arrastró con todo el sistema financiero. Esto pues por la vinculación que existe de los activos financieros entre sí y con los balances de los bancos e instituciones financieras. Esto con consecuencias muy negativas para la economía en su conjunto y no solamente en el sector financiero. Toda esta combinación de tasas de interés que fueron excesivamente bajos y niveles nunca antes vistos de liquidez, pues proporcionaron un crecimiento, una burbuja inmobiliaria en todo Estados Unidos. Gasto excesivo financiado con crédito. A partir de 1999, los estadounidenses comenzaron a gastar en promedio más que en años anteriores, como lo estamos viendo en el gráfico.
El promedio del ahorro personal como porcentaje del ingreso entre el 2000 y 2007 fue del 1.5% frente a 5.2% de la década de los 90 o 9% en los 80. Hacia el final del año 2008, la tasa de ahorro de los estadounidenses había comenzado nuevamente a repuntar, del 2.6% promedio en octubre y noviembre. Paradójicamente, esto nos estaba mostrando que los estadounidenses estaban incrementando su ahorro cuando era lo más perjudicial pues, para la economía mundial, cuando esta, como ya lo habíamos dicho anteriormente, se encontraba en su peor desempeño desde la Gran Depresión. Ese ahorro pues equivalía a tener una reducción en el consumo actual, por lo que ese aumento en la tasa de ahorro pues iba a tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico a corto plazo. Esta crisis financiera pues finalmente va a ser el resultado de toda una combinación de factores que incluyen el exceso de gasto y el endeudamiento por parte de los estadounidenses, estimulado por las bajas tasas de interés, así como la toma de mayores riesgos por parte de los inversionistas a través de novedosos instrumentos financieros. Todo esto pues estaba facilitado por la excesiva liquidez en los mercados de las grandes economías como China, Japón y Gran Bretaña. Pero también todo esto pues es consecuencia de las fallas que se tuvieron en la regulación y la supervisión del sistema financiero, que llevaron a que se tuviera un crecimiento pues exponencial de lo que fueron las operaciones over the counter, es decir, fuera del sistema institucional, del sistema bancario y del sistema tradicional, exponiendo pues así al sistema financiero a un riesgo muy sistémico que pues, era muy considerable. Bueno, con este gráfico ya podemos empezar a observar lo que fueron las primeras consecuencias de la crisis económica en términos de desempleo. Esto en cuanto a la transición del año del 2007 al 2008, cuando se comienza a observar una elevada tasa de desempleo, como lo estamos viendo. Todo esto pues se debe a que una vez se paralizó el sector bancario, muchas empresas pues se quedaron sin financiamiento suficiente y consecuentemente pues se registró un gran número de despidos. Bueno, aquí tenemos dos gráficos, el primero que es la evolución de la deuda de Estados Unidos en términos porcentuales del PIB entre el 2005 y el 2009 y el gasto público en Estados Unidos porcentualmente sobre el PIB entre el 2005 y 2009. Con estas dos gráficas, pues básicamente lo que podemos ver son las acciones que tomó el Estado ante una situación de crisis, el cual fue pues aumentar el gasto público. Se puede observar cómo el gasto público pues mantiene unos niveles más bien estables a lo largo del periodo precrisis, pero que comienzan a aumentar en más de un 5% cuando comienza a decrecer el empleo, que fue lo que vimos en la imagen pasada. Se puede notar con estas gráficas también que se tuvo un manejo diferente a lo que fue la gran recesión de 1930. En esta oportunidad pues lo que hicieron fue invertir una gran cantidad de capital en sanear el sector financiero con el objetivo pues de liberar a todas las entidades financieras de los activos tóxicos de sus balances. Bueno, aquí vemos nuevamente dos gráficos, que es la evolución del PIB per cápita en Estados Unidos a precios constantes y la inflación en Estados Unidos. El PIB del país experimenta un gran crecimiento en los años previos a la crisis, pero es a partir de 2007 cuando se comienza a tener una menor confianza en el mercado financiero, pues debido a los impagos que se estaban presentando por las hipotecas subprime. Además, como lo hemos visto en dos diapositivas anteriores, la tasa de desempleo comienza pues también su punto de inflexión en este mismo año, lo cual genera que el paro se eleve y se reduzca el consumo que impulsa la economía. En la siguiente figura pues se muestra la inflación que vivía Estados Unidos en los años previos a la crisis. Como sabemos, la tasa de inflación muestra la evolución de los precios de los bienes y los servicios. Aunque como se observa en esta figura, pues la tasa de inflación se disminuyó casi en un 2%
en los periodos previos a las crisis como consecuencia de la alta demanda de créditos y de consumo de la ciudadanía. Esto está en parte muy relacionado, como vamos a ver más adelante, con la política de Reserva Federal de mantener unos tipos de interés relativamente bajos. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que fueron las medidas tomadas por el gobierno estadounidense. La Reserva Federal de los Estados Unidos pues anunció a finales del 2007 una bajada sucesiva de los tipos de interés. Siendo esto así, los intereses pues llegaron a estar al 1%. Con esto pues se pretendía pues fomentar un incremento de liquidez en la economía estatal que se traduciría a una activación de la economía. Además, pues para aumentar la liquidez, la Reserva Federal de los Estados Unidos puso en marcha un programa de financiación a corto plazo, lo que ellos llegaron a denominar como Teen Auction Facility. Este programa pues consistía en dar posibilidad a bancos y aseguradoras de poder subastar esos activos tóxicos que ellos tenían y que el Estado pues garantizaba que ellos iban a pujar por ellos. También se promulgó el Economy Stimulus Act, que fue aprobado en el 7 de febrero del 2008, que tenía como principal objetivo una devolución de los impuestos, principalmente a todos los sectores de la población que se habían visto muy afectados, y con el objetivo pues como de que estos tuvieran una mayor disponibilidad de liquidez y poder así como reactivar la economía mediante todo tipo de inversiones. Otro de los puntos claves fue una ley que permitía al Estado la participación e intervención de las principales agentes de mercado hipotecario afectado por las crisis, principalmente agencias hipotecarias, con, con la pretensión pues de que de alguna manera poder rescatar a dichas entidades y que así pues ellas pudieran seguir concediendo créditos a la ciudadanía. Pues, y otra vez pues con el objetivo como las anteriores, poder reactivar la economía. En septiembre del 2008 se acudió al Plan Pauso, que dicho nombre pues hace honor al secretario del Tesoro de aquel entonces, el cual se materializó en la Ley de Estabilización Económica de Emergencia. Este plan pues consistió en la inyección de capital estatal en los agentes del mercado afectados por el hecho de tener activos tóxicos en sus balances. De esta manera, pues el Estado incurrió en un gran gasto público con el objetivo de sanear la economía y pasar a ser propietario de las hipotecas que quedaban impagas. Por otro lado, pues este plan también abordaba unas importantes medidas fiscales que se sumaban a las impulsadas por el Economic Stimulus Act, que fue lo que anteriormente dije. En el año 2009 ya empezó el gobierno de Barack Obama y con esto pues el nuevo secretario del Tesoro, Geithner, introdujo algunos cambios al plan económico que habían presentado en el 2008 en el mandato de Bush. El plan introducido pues fue denominado Plan de Estabilidad Financiera. La principal característica que diferenciaba este plan del otro era la coordinación pública y privada que propuso Gates. Esta forma de financiación pues potenciaría la actividad económica y un crecimiento sostenido de la inflación. De esta forma pues entonces el Estado no tuvo la responsabilidad de tener que sostener con sus propios medios económicos y de gestión la crisis económica. Una segunda característica de este nuevo plan económico pues fue la ampliación de la lista de los activos y valores que el Estado admitía como garantía para la concesión de préstamos. Consecuentemente, las actividades financieras que dispusiesen de dicho tipo de activos y valores veían flexibilizado un proceso para la concesión del crédito estatal. Bueno, ahorita como conclusiones podemos decir pues que a lo largo de la historia pues Estados Unidos ha tomado medidas pues puramente intervencionistas para hacer frente a grandes crisis.
En este caso, como en la crisis de 1930, Estados Unidos ha optado por utilizar el gasto público como herramienta fundamental del motor de la economía para así poder estimular la economía estatal después de una crisis. En esta crisis el gasto público se ha visto incrementado con el objetivo pues, de sanar aquella parte de la economía que verdaderamente pues, parecía más debilitada, el sector bancario. También nos muestra que esta crisis que tuvo lugar desde el 2008 hasta el 2009 pues generó una revisión profunda de las prácticas financieras y de la regulación, y se reconoció la importancia de la estabilidad financiera, la gestión de riesgos y la necesidad de tener una buena supervisión efectiva.